Hola y bienvenidos a otra nueva entrega de Andor, segunda temporada, análisis, micro reseñas, que podríamos hablar cómo andas Andor, más o menos. Vamos a tratar lo que sería en el capítulo 7 al 9 de la segunda temporada, que la verdad es que está siendo muy bueno temático, pero es que me dio por hacer los vídeos el lunes, así que cada día está tocando uno de estos. Y bueno, hemos llegado a lo que yo creo que va a ser el punto álgido de la temporada. Principalmente porque se han resuelto bastantes cosas, hay bastantes personajes que ya más o menos han visto resueltas sus tramas. Esto evidentemente, quien esto va a contener spoilers, porque es que esto es una reseña con spoilers, así que ya sabéis que si estáis viendo Andor esto mejor que no lo veáis. Si queréis esto lo revisitáis luego y decís, pues este señor se equivocaba, este señor se equivocaba mucho, o no tienes ni idea, o lo que sea, esto lo podéis poner en comentarios, evidentemente. Y bueno, vamos a hacer lo que estábamos haciendo estos últimos días. Quizás no es la mejor de las políticas, que es utilizar los episodios de Disney Plus directamente de fondo. Evidentemente, como estamos haciendo todos los arcos de Andor esta temporada, como ya sabéis que no hay siguientes temporadas, están haciendo lo que sería un año por temporada, lo que antes el plan original era hacer una temporada por año. Ahora lo que estamos haciendo es un arco de 3 episodios, es un año. Y es más o menos el equivalente de lo que debería haber sido la temporada. No creo que haya sido así, porque yo creo que habrán personajes que hubieran tenido que durar bastante más. En el caso de que el último arco hubiera sido la última temporada. Pero lo que sí que vemos es que ya hay un salto. Ya hay un salto. Hay cosas que ya no se nos cuentan. Y la situación vital, por ejemplo, de Andor, ya en esta temporada es distinta. O sea, ya estamos hablando de 2 años antes de la batalla de Yavin, que ya bastante que ya es bastante cercano a Rogue One, porque Rogue One es días antes de la batalla de Yavin directamente. Y aquí ya vemos que ya se ha montado todo lo que sería el Yavin, o sea, la base de Yavin, lo cual me choca un poco directamente con el tema de que teóricamente deberían haber habido bases que se montaban, desmontaban y ese tipo de cosas. Parece ser que la base de Yavin ya lleva 2 años, ahí me descuadra un poco con el tema de que el imperio no sepa que existe y ese tipo de cosas, pues si ya llevaba tanto tiempo en montaje. Pero bueno, es una incongruencia que supongo que ahora es el nuevo canon. Pero bueno, tenemos a Vix y a Cassian que están también claro, conocido como Andor, que recibe la visita de Will, sí, el jovencito sensible, el jovencito mecánico que yo no sabía las dos anteriores entregas cómo se llamaba. Aquí cobra ya por fin cierto protagonismo, con lo cual, ya que más o menos aparece, y ya como nos están empezando a quedar pocos personajes porque los otros se han ido muriendo, pues aquí ya aparece y dice, he encontrado a Dedramiro. ¿Te acuerdas de Dedramiro? Esa mujer del BSI que te estaba persiguiendo en Ferrix. Pues la he localizado en Gorman. ¿Te vienes a matarla? Y Cassian dice, pues sí, vamos allá. Mientras Vix considera que es una mala idea porque ya no le da la droga, así que le den. Tenemos a Sivir, que sigue haciendo de agente filtrado, aunque por la pinta que tiene es que ya le han visto, ya lo han visto el plumero, cosa que era bastante fácil de ver, principalmente, esa mirada insensible de pez muerto. Ese soy imperial hasta la médula, pero yo creo en el imperio. Aunque las pruebas llega, aunque prácticamente las pruebas me dan ver que no. Ahora ya después de un año, ahora por fin se está oliendo la tostada, por fin, de que algo está pasando en Gorman. Y que quizá, solo quizá, el imperio le está mintiendo. Es que ya sabemos que Civil no es el lápiz más afilado del estuche. Bueno, es afilado, pero solo palado, pero bastante ciego. Cosa que va a pagarnos luego más tarde. Luego lo que tenemos es que tenemos ya... bueno, realmente esta temporada es como una especie de... Es un poco lo que decíamos en el último episodio. Es directamente una diapositiva de un momento muy concreto, lo que hubiera seguramente sido el clímax de la temporada, en caso de que esto hubiera sido una temporada, en el cual
A Dedra Miro ya la llevan a Gorman, ya tiene que supervisar las últimas fases de decir del Imperio, me quito la careta. Hemos venido aquí a minaros y a mataros, a minar vuestro planeta. Y ya es la fase de revelar que este lugar está siendo de hacer ver que los gormanos son una banda de rebeldes y ya meter full depresión. O sea, la misma táctica que siguió Palpatine durante la insurrección galáctica, la Guerra Civil Galáctica, bueno, la primera Guerra Civil Galáctica, o sea, los episodios 1 a 3. El civil se queda con Dedra. Dedra hace ver que bueno, a ver, estos son rumores. Pero prepara las naves que nos volvemos a casa. Cosa que no hace sospechar a Civil para nada. Luego, vemos que ya políticamente, Modman ve que ya políticamente los gormanos están siendo apartados. Vemos, por cierto, por ejemplo, una cosa simpática, que el señor ancho o sea, el señor robusto Machaca que la lió la última vez durante el primer asalto de los hermanos, ahora es líder. Ahora es un líder. Bueno, ya os hablé acerca de la escasez de actores. Se ve que aquí ya ha empezado a tomar un papel más relevante. Hemos visto que lo que parece ser creo haber visto, por lo que veo, el botones del hotel es un... Bueno, lo que antes era el botones, que ahora mismo es el tío de la recepción. Ahora que ya el hotel está un poco más de capa caída, por lo que parece. Ya parece ser que es también uno de la resistencia, o por lo menos ya se le ve más. Y vemos aquí una cosa que es un poco... Luego tendrá un poco más de importancia, que es que Vic se ha vuelto muy religiosa con respecto al tema de la fuerza. Es creo que la única referencia a la fuerza que ha salido en toda la serie, que es que parece ser que una de las cocineras se ve que hace curación por la fuerza. Y evidentemente Cassian piensa que eso es una majadería bastante gorda. Y se nos pone de manera sutil de, uy, he visto tu futuro, es un mensajero. Que eso puede ser cualquier cosa. Que si yo me pongo en el punto de vista de Cassian, esto es majadería y ya está. Que es una quiropráctica efectiva y poco más. Porque principalmente va a haber la por una herida de Blaster o al día siguiente se siente mejor. Y se deja la Ibix se deja convencer por visiones fanáticas de las religiones son malas, hijos míos. Como se verá más adelante. Y bueno, ya podemos ver que a Civil ya le han visto el auto. O sea, cada vez que se encuentra con alguien ya la han visto. Ya han visto a través de las mentiras de Civil la gente de la resistencia de Gorma. Ya que por lo menos la Gormana que le recluta le cruza la cara. Así que ya sabemos que le ha sentado fatal. Y podemos ver que ahora Cassian, en lugar de ser una espía, por lo que podemos ver en la dinámica que tiene en la base de Yavin, sino que literalmente es un soldado, es un capitán y se va sin avisar a nadie. Se ve que alguna relación tiene con Lucen, pero se ve que ya había cortado prácticamente casi todos los lazos. También vemos cómo llegan los robas imperiales a Gorman, la mayor parte de ellos reclutas. Y tenemos un poquito de chachara con la prima de Mon Mothma, entre Vix y la prima de Mon Mothma. Vemos a Cassian llegar al hotel, vemos que ha cambiado la cosa, hacen... Para que parezca una cosa un poco más sombría, llega de noche, cuando empieza a haber toque de queda. Ves al señor recepcionista, que parece como si lo hubiera reconocido. Ahora ya de la resistencia, así que más o menos podría haber oído hablar de él, o sospecharlo, o ya tiene ya puede darse cuenta de que no es lo que... No es simplemente un viajero más, sino que simplemente es una especie de rebelde. Y vamos a Cassian ya montando la parafernalia para hacer un asesinato como francotirador. A Will le ha salido una novieta en Gorman, pero bueno, eso ya sospechábamos que había estado por aquí. Y esto es el episodio 7. Que como podéis ver está empezando a
montar una especie de crescendo. Y luego llegamos al episodio 8, que el episodio 8 para mí creo que va a ser el culmen de toda la temporada. Porque es cuando ya está ya todo el tema de Gorban. Cassian se prepara, intenta mirar a ver si a la fortaleza. Esto que estamos viendo aquí ya está construida. Esto es de episodios anteriores. Y se dedica a mirar a ver que si puede tener un ángulo de tiro para poder ir a por Dedra. La plaza que tenéis aquí de fondo había sido cerrada. El Imperio la abre y los hermanos deciden hacer una protesta pacífica de venimos todos y nos metemos en la plaza. Que es no aprender de la historia imperial. Porque tenían algo llamado la masacre de Gorman, que era de lo mismo. O sea, hacen exactamente lo mismo. Entonces, ya empieza. Andor, por ejemplo, dice: hostia, esto es una trampa. No vayáis. No vayáis todos de golpe a meteros en un sitio donde os van a encerrar porque hay un montón de soldados alrededor. Mientras, bueno, Dedra está diciendo que tengo que proceder, sí, no. La verdad es que no se lo plantea. Simplemente hay un poquito de tensión. Y vemos que se monta una manifestación civil que está del palo. Uy, la que se ha montado. Uy, que me habrán mentido. Uy. Se empieza a cruzar con... Estaba a punto de decir penejotas, es que soy muy rolero. Se empieza a encontrar con, por ejemplo, el antiguo líder de la Resistencia Pacífica, que se lo echa todo en cara. Y Civil, como es así, tiene arranques de furia. El tío lo echa al suelo diciendo: es que esto es mentira, todos me han engañado. No puede ser, pero estás muy ciego. No, voy a ir a ver a una amiga que tengo en el arsenal. En realidad no dice eso, de hecho no dice nada, pero más o menos es a lo que va. Se encuentran... Bueno, se va montando la manifestación, empieza a haber ahí protestas que parecen más o menos pacíficas. Podemos ver, además es una cosa bastante curiosa, esto también lo veíamos en el episodio anterior y en este, que hay agencias de noticias imperiales que tienen, sobre todo si ves la versión original, tienen un acentazo británico magnífico. Como decir, es que nosotros somos somos imperiales. Somos imperiales. Y ya sabéis que los gormanos tienen todos acentos francés. Que es un poco lo que les identifica a nivel de acentos. Civil consigue colarse hasta el despacho de Dedra mientras se empieza a liar. Mientras tanto, todos los miembros de la resistencia que hemos ido conociendo se juntan todos con la manifestación. Empieza a haber una especie de canción a lo miserable, que empiezan a hacer una canción de somos los hermanos, bla 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 bla. Antes habían estado haciendo un que esto era antes, somos los Gor. La galaxia nos mira. Que queda muy mal en castellano. Muy mal. Yo normalmente suelo ser de versionar poquito, por lo menos para que suene un poco mejor. Podría haber sido somos los Gorn, Galaxia mira. No, queda un poquito mejor. Pero bueno. Mientras se encuentran Dedra y Civil. Civil tiene un arranque de furia porque se siente engañado. La coge del cuello y le dice: como me digas que es un rumor, te tiro por la ventana. Que es una escena que le hace parecer un abusón, pero sinceramente yo creo que con la relación que habían tenido anteriormente no creo que creo que ella se sorprendió mucho. Y además luego le revela que sí, le ha estado mintiendo desde el principio y que sus ascensos eran cosas suyas. Y que bueno, que se mueran y que luego no se van a colocar ni a otra cosa mariposa. Ante lo cual, Civil, que ya se había hecho su vida, porque es un tío muy introvertido, y ya se había montado sus dioramas dentro de su cubículo, con arañitas, porque se había vuelto muy hermano, se siente muy traicionado. Porque prácticamente esta gente era su vida a lo largo de este año, y ahora estos señores le escupen, a efectos prácticos su mujer la ha usado, el imperio la ha usado, está muy destrozado.
Está muy destrozado. Vale que es un cabrón, pero yo tengo un pedacito muy blandito para este señor, que ahora mismo se siente muy, muy solo. Muy, 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 muy solo. Bueno, aparte de eso, Dedra sigue las órdenes, recibe las órdenes de que hay que ir a disparar. Curiosamente, todo empieza por un francotirador imperial que directamente dispara a un soldado imperial. Y entonces ya, como el soldado imperial es un soldado de manifestaciones, ya que, hostia, nos están atacando, pues a disparar. A disparar a saco. No hay una orden así explícita para todos de vamos a atacar, sino que más o menos les crean un casus belli para que empiecen a liarse a tiros. Cosa que es bastante sutil. Y bueno, empiezan los tiros. Evidentemente los gormanos tienen armas, los imperiales tienen armas, la mayor parte de los gormanos de la resistencia tienen armas. Los manifestantes evidentemente no, y pillan mucho. Y bueno, lo siguiente que hay es una masacre. Evidentemente es una masacre PG-13. Lo que significa que hay disparos, hay gente muriendo, hay gente que hace que se muere. Como prácticamente casi todos son blaster, no hay sangre. No hay niños en la manifestación. Que ya me diré, vaya tío, pero ¿qué pensabas? ¿Que van a meter ahí niños ahí descuartizados? A ver, es PG-13. Es PG-13. O sea, es una masacre donde solamente habían dejado ir a la gente adulta, por lo que parece. Tampoco hay gente muy, muy, muy mayor. Pero hay bastante cosilla. De hecho, se ven los androides imperiales. Creo que era, que S2, creo que era. Los de Rock One. O sea, el androide de Rock One lo vemos en este episodio. Por lo menos veo la versión anterior. La versión anterior en la que es prácticamente un Terminator. Pues empiezan a salir en determinado momento y empiezan a coger barricadas y lanzarlas contra los manifestantes, o lanzar a los manifestantes 30 metros para que se rompan el cuello. Hay algunos personajes que habían estado saliendo durante cierta parte de la temporada que directamente sufren ese destino. Y durante todo esto, Sivir, que había estado que se había largado del edificio, a pesar de que le habían dicho no abandones el edificio, se había metido dentro del fregado. Misteriosamente había quedado incólume hasta determinado momento. Y llega un momento en que directamente ve a Andor, y como ya está en plan... De hecho, hay un momento en que casi te piensas que Sybil se va a volver rebelde, que va a coger un blaster y va a dedicar a matar imperiales o algo así. Aunque, bien mirado con retrospectiva, no tenía sentido tampoco que hubiera pasado. Sino que directamente ya ve a Andor, que habían estado más o menos esquivándose sin saberlo. Ve a Andor y tiene un ataque de furia. Curiosamente hacen que temáticamente el ataque de furia sea cuando está a punto de asesinar a Dedra. Está a punto de asesinar a Dedra, que ya ha conseguido tener el margen de tiro. Y se tira encima. Es una puñetera casualidad. Hubiera quedado temáticamente muy guay para el personaje que hubiera sido a sabiendas. Pero es un arco, por lo menos para Civil, que no. Y se tiran encima uno de otro. Tenemos una pelea a hostias, pero una pelea a hostias que no es especialmente John Wick, sino que es directamente pelea de bajera de yo me lanzo contra ti, te tengo que estrangular, luego te pego contra una pared, luego cojo algo, un objeto contundente, te pego una hostia en la cabeza, nos está una granada. Es bastante así. Llega un momento en que Civil está a punto de matarlo y tenemos el nombre del episodio, que es ¿Quién eres? Que es un poco el equivalente del ¿y usted quién es? Con lo cual es curioso, teniendo en cuenta que era la némesis que tenía Andor en el primer episodio. Pero así, y que Andor era la némesis de Civil, pero para Andor Civil no era nadie. No veremos ningún tipo de revelación en ese sentido, porque uno de los hermanos, de hecho el antiguo líder pacífico, el antiguo líder pacífico le pega un tiro. Le pega un tiro a Civil y perdemos a Civil. Lo cual... y Civil, por cierto, se muere cuando está ya bajando el arma. Como en plan, como diciendo, no sé qué hacer. Y perdemos a Civil. Uno de mis personajes favoritos.
de Andor. Era como una lechuga inexpresiva, pero lo tenía en mi corazoncito. Un minuto de silencio. Bueno, no, solo un minuto, no. Unos segundos de silencio por el nombre de Sibyl. Bueno, ya está. Pasamos a otra cosa mariposa. Los hermanos intentan ya conseguir empezar a salir de la plaza. Llegan los androides. Al androide que luego será reprogramado en Rogue One. Lo atropellan con un vehículo porque prácticamente era imparable. O sea, directamente los brazos no le hacían nada. En este episodio. Y ahí vemos que prácticamente es imparable hasta que la atropellan. Y hay un momento que prácticamente es casi de conveniencia, que yo lo considero un fallo en el episodio, que es que la atropellan, está partido en dos, tiene todo el mundo mucho apurarse en escapar, y de repente Andor dice, quiero un último favor, y se dedican a coger un droide que probablemente pesa entre 500 kilos y una tonelada, y se lo meten en el vehículo. Que dices, ¿te has parado por eso? Es como muy casual, principalmente porque está destrozado y ni siquiera sabes si lo vas a poder reparar. Es como... Pero bueno, necesitábamos como... Este es el típico vicio de Star Wars de... Es que tenemos que explicar el origen del androide. Y queda muy forzado. Esto sí que queda muy forzado. Y bueno, dejamos el episodio que está todo el mundo deprimido. Y tenemos un último momento en el cual Dedra tiene un arranque de desesperación. No sabemos si se ha enterado de la muerte de Sibyl. No sabemos si es por la masacre. No se sabe muy bien. Yo creo que es probablemente por la muerte de Sibyl. Vemos los noticiarios de Noticias del Imperio diciendo que ha sido una masacre y que han caído un montón de soldados imperiales y de ciudadanos del Imperio como héroes. Y vemos a lo que supongo que sea la última imagen que tenemos de la madre de Sibyl llorando, mientras hay dos señoras que no conocemos de nada viendo la tele. Y hasta aquí ha llegado el episodio 8. Pero no es el último. No es el último de esta tanda. Sino que vamos a ver que el siguiente episodio, el episodio 9, es una de las cosas que todo el mundo sabíamos que iba a pasar, tan temprano, que es después de que ha sucedido lo de la masacre de Gorman, ya directamente este es el detonante, ya directamente, para que Mon Mothma diga, pues del Senado me piro. Con lo cual, el episodio, literalmente que Andor directamente llegan las noticias al Senado, han detenido al senador de Gorman, y veremos por fin otra vez a Bail Organa, que ya sabéis que le han hecho un recast, diciendo de que si ella quiere hablar, porque ella quiere decir que voy a abandonar el Senado, voy a hacer un último discurso, Bail Organa le va a conseguir que lo pueda dar al menos. Y por algún motivo que no acabamos de entender, Andor se va a Coruscant. Esto se supone que es el día siguiente. En lugar de irse a Yavin, donde está Vix, se va directamente a Coruscant. Se va a Coruscant y se ve que todavía tiene conexiones con Luthen, porque lo que sería el ayudante de Luthen le proporciona un arma, le proporciona una identificación para hacer un trabajo de extracción de Mon Mothma de lo que sería el Senado Imperial después de que haga su discurso. Vemos que uno de los ayudantes, un personaje muy menor que apenas había salido como si fuera una especie de cambio, resulta que es uno de la gente de Luthen. Vemos que la vigilancia de los senadores dentro de lo que serían los despachos de los senadores en el Senado Imperial se huelen la tostada porque rompen uno de los micros, lo cual hijos, es que llama mucho la atención. Lo podríais haber amortiguado, haberle puesto alguna cosita encima. Esto no estaba muy pensado, es muy precipitado. Luthen se reúne con Mon Mothma, le revela que su ayudante es uno de sus agentes, cosa que luego dice, pues no sé por qué se lo he dicho. Y por drama. Es por drama, Luthen.
parece nuevo, esto es Star Wars. Luego tenemos que, bueno, tenemos que Modma monta en cólera, lo cual significa está despedido a su ayudante barra espía. Y después de esto vemos ya lo que sería la operación de extracción. La operación de extracción, además, hay unos competidores porque son el equipo de Valorgana, que Valorgana decide hacer la extracción por su lado, pero Lucer dice, en Valorgana hay un topo. En el de Valorgana hay un topo, no sé cuál es, convenientemente, y mejor que Andor para que se lo lleve. Entonces están un poco ahí en la disputa de no te vayas con los de Organa, vete con el mío, cosa que Mon Mothma opina que no. No sé si me fío de ti. Y luego vemos que se abre el Senado, el Imperio, y está todo el mundo con la masacre de Gorman diciendo, ay, los gormanos han traicionado al Imperio, ya sabéis, típica mierda que se suele decir en el episodio 3, y yo hubiera dicho que estaba muy forzada antes de conocer a Trump. O sea, ahora te lo miras con cierta perspectiva y dices, esto pilla demasiado cerca de casa. Esto por no hablar de que Gorman parece otro lugar de otro país actual. Pero bueno, vemos que se precipita la cosa un poco. El topo salta antes de tiempo porque mata a uno de los de su equipo. Que además, cuando miras a los personajes, dices, a ver, son 3 personajes, son dos son éticos, uno no. El uno no va a ser el, va a ser el traidor. Digo, sí, el correcto. Que es un poco así, pero bueno. Luego vemos que hay una parte en el cual llega el discurso de Modma, que es un discurso que, a ver, está bien, pero yo he visto gente exagerando mucho. En el cual intentan cortar la transmisión, pero no pueden porque han llegado unos técnicos que han arreglado una puerta haciendo que esté cerrada para que no se puedan cortar las transmisiones. ¿Qué dices? ¿Esto ha sido un acto de rebelión o ha sido competencia imperial pura y dura? Puede ser lo segundo. Puede ser lo segundo. Me encanta que lo dejen así un poco ambiguo. Luego llega el momento de la verdad, donde hay persecuciones, se encuentran los dos grupos, el traidor del equipo de Organa tiene un momento en el cual casi está a punto de evitar tal extracción, y hay un poco de persecución. Hay un personaje también muy menor que salió ya en la primera temporada, que era el chofer de Mon Mothma. Sí, el chofer de Mon Mothma, que era un agente del BSI muy menor, con barriguita y tal, que se la va a buscar y lo asesina delante de Mon Mothma. Andor hace ahí un amago de, es que la ha pillado, y le pega un tiro. Y hemos perdido al chofer. Y luego tenemos aquí un pequeño momentillo en el cual se reúnen todos los personajes que estaban en las tramas de Coruscant. Un pequeño último momento con Mon Mothma acerca de que le debe la vida y ese tipo de cosas. Y a Mon Mothma se la van a llevar por otra parte para hacer una entrada medio triunfal en Yavin. Y queda como que en el canon realmente se supone que Andor es quien rescató a Mon Mothma, pero en los anales rebeldes está como que lo rescató el Escuadrón Oro. El Escuadrón Oro de los rebeldes. Y por último tenemos ya el detonante de lo que pasó con Vix, que como le dijeron que Andor tenía un destino que cumplir y Andor quería dejar la rebelión, yo creo que dice, no puedes dejar la rebelión. Vamos a ser miserables. Vamos a ser miserables. Me voy a ir para que tú te puedas dedicar a la rebelión. Cosa que, si fuera otro, sería aquello de, pues, ahora que te has pirado, pues a tomar por el culo te voy a buscar por el resto de mis días por la galaxia. Porque razones no me faltan. De todas maneras, hay que decir de que Andor en este momento es muy forzado eso de que intente dejarlo, porque vale, sí, ha habido una masacre, pero está la cosa en marcha, está la cosa muy en marcha, se le necesita mucho.
Y además he estado en unas cosas que son claramente motivantes. O sea, es muy forzado tanto por un lado como por el otro. ¿Y qué extraemos de esto? Las religiones son malas. Y luego aparte de eso, acaba el episodio montando a nuestro querido amigo androide y nuestro querido amigo androide. Y probablemente en el último arco probablemente tendremos Sidekick androide, que nos faltaba un poco porque habíamos perdido a nuestra querida cajita roja, porque ya no salía desde hacía bastante. Y hasta aquí lo dejamos por hoy. Nos queda un arco de 3 episodios. No tengo ni puñetera idea a estas alturas de qué van a hablar, porque ya Mon Mothma ya no. O sea, el arco de Mon Mothma. Ay, por cierto, otra cosa acerca del arco de Mon Mothma. No ha salido ni la hija, ni Perry, ni nada. Yo espero por lo menos que salga algo, porque el arco de Mon Mothma, vale que sí que se va, pero es que no sale nada. Solamente hay cosas acerca del Senado. No sabemos ni cómo está el tema de la familia, ni qué ha pasado con la hija, ni qué ha pasado con el marido. O sea, yo necesito un poco más de resolución, hijos míos. O sea, es muy precipitado. Hay algunas cosas que han sido muy emotivas. El episodio 8 ha estado bien. Pero me falta un poco el dónde está todo el mundo en el tablero de juego y un poco las consecuencias de todo lo que acabamos de ver. O sea, que ha habido bastante. O sea, ha habido bastante movimiento, curiosamente. Los dos últimos episodios han sido sobre todo de movimiento, pero nos ha faltado exposición. O sea, nos ha faltado trasfondo. Que es un poco lo que queremos y lo que probablemente tengamos en el próximo arco. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.